buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Cada día son más los proyectos e inversiones en energías renovables en el país. Empresarios y desde el propio Estado le apuestan a la generación de esta clase de energías que trabaja con paneles solares. Muestra de ello es la inauguración hoy en el departamento de Bolívar de un gigantesco parque solar que podrá suministrar energía a miles de hogares de esta región. Antes de continuar, quiero que conozcamos las características de esta nueva planta en el siguiente informe. Esta es la cuarta granja solar de alta dimensión que se inaugura en el norte de Bolívar en los 2 últimos años. La verdad es que el departamento de Bolívar viene creciendo muchísimo, proyectos como estos. Felicitamos a Green Energy por este proyecto, es una inversión española que nos place mucho porque cada proyecto de esto lo que hace es afianzar más la transición energética que estamos viviendo en el país. Con 29.700 paneles instalados, tiene una capacidad de producción de 9.9 megavatios, con lo que se atenderá parte de la demanda regional. Vamos a generar energía para 10.000 hogares. Santarrosanos, gente de Bayunca, el norte de Cartagena, se va a beneficiar con energía limpia y energía competitiva. Además de la producción de energía a bajos costos, la nueva infraestructura tendrá un positivo impacto en el patrimonio ambiental. Para hacernos una idea, estamos hablando de aproximadamente 50.000 toneladas de CO2 que dejan de ser emitidas y bueno, y lo dicho, yo creo que, y además energía tremendamente competitiva, ¿no?, para los consumidores. La organización empresarial que puso en servicio el complejo solar El Tucán en el norte de Cartagena proyecta la instalación de otras 6 plantas similares en Córdoba y Tolima, las que estarían en capacidad de suministrar energía a unos 30.000 hogares. Pues a esto se suma el anuncio de esta semana de una compañía alemana que invertirá unos 700 millones de dólares en proyectos de energía solar en nuestro país. ¿Por qué son tan importantes las energías renovables? ¿Qué hace que más personas quieran invertir en millonarios proyectos de este tipo? ¿Cuál es su impacto en el medio ambiente? Bueno, vamos a buscar respuesta a estos y otros interrogantes. Por eso hemos invitado esta noche al doctor Camilo Prieto, fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano y profesor en Cambio Climático de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Camilo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Pues bueno, feliz de poder compartir esta conversación con ustedes. Yo quiero que empecemos con algo de contexto. ¿Qué se entiende por energías renovables? Bueno, es muy importante tener presente que tenemos diferentes fuentes de energía. Una que al utilizarla, por ejemplo, cuando se queman los fósiles, se va. Es imposible poder recuperarla. Hay otras formas de energía que pueden tener unos procesos en los que vuelve y surge, es decir, sus ciclos son muy rápidos, como ocurre con el agua, por ejemplo, las hidroeléctricas, como ocurre con la energía fotovoltaica, con la energía producida por el viento o eólica, la energía geotérmica, que es producida por el calor de la tierra, y también por la energía mareomotriz, entre otros muchos ejemplos que hay. Y otra característica importante que tienen estas fuentes de energía conocidas como renovables es que son de menores emisiones que las fuentes fósiles. Aclaro algo relevante, y es que ahora hablamos más de energías renovables no convencionales para dejar por fuera de todo el grupo que mencioné ahorita a las hidroeléctricas. O sea, esas quedarían por fuera, son renovables, pero esas son de las convencionales. Tal vez lo que en este momento está en auge en el planeta son todas las últimas que mencioné que corresponden a energías renovables no convencionales. ¿Es lo mismo de hablar de energías limpias al decir bueno, energías yo creo renovables? que limpias, mira, lo que pasa es que limpias creo que es más una palabra de mercadeo. Cuando se dice energías cero emisiones, energías limpias, no. Podemos hablar de energías de bajas emisiones, eso es muy importante, porque lo que hacen este tipo de generaciones es bajar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, uno, y segundo, ayudarnos a mejorar la calidad de aire de las zonas donde se genera este tipo de energías y también ayudarnos a mejorar la calidad del aire de las ciudades, cuando por ejemplo se implementan en la movilidad. Entonces tenemos 2 asuntos beneficiosos. Uno que tiene que ver con el clima, insisto, con emisiones de gases de efecto invernaderos y también con salud pública porque nos ayudan a mejorar la calidad del aire. ¿Y qué papel juegan los paneles solares y cómo funcionan? Bien, hay que tener presente que no en todas las zonas del país, ni en todas las zonas del planeta, la mejor idea son los paneles solares. Dependiendo de la geografía, dependiendo de, por ejemplo, de la irradiancia, dependiendo de la velocidad de los vientos, dependiendo de la actividad volcánica, dependiendo de la actividad de las mareas, asimismo se hace la proyección ingenieril para seleccionar cuál es la mejor que se podría utilizar en determinadas zonas.
Y la tendencia en los países no es a quedarse con una sola, ¿sabes? Sino a hacer un mix energético, una canasta energética. De la energía solar podemos aprovechar dos estrategias importantes. Uno, el calor. No se han visto que cada vez hay más techos llenos de calentadores que funcionan, pero no por energía fotovoltaica, sino por el calor que nos envía el sol. Ese es un tipo de aprovechamiento. Y el otro por los paneles solares, que a través de la radiación electromagnética que nos llega, eso se convierte en electricidad. Entonces, sí es una ayuda muy relevante, pero no quiere decir que sea ni la más importante de todas, ni hacia donde se van a enfocar todos los esfuerzos. Hay que tener varias herramientas a la mano. Y entonces, ¿cuáles otras funcionarían? Además de paneles solares, entonces, ¿en qué debemos pensar si bien esta no es la más importante? El ejemplo, por ejemplo, el ejemplo es este. Vamos a ir por diferentes lugares del país. Si yo estuviera en el macizo colombiano, si en este momento ubicamos el foco en el macizo colombiano, ahí que nos podría funcionar. O por ejemplo en el Nevado del Ruiz, energía geotérmica, porque podríamos aprovechar el calor de la tierra. Ese es uno. Si vamos a la costa Caribe, entonces donde tenemos unos muy buenos niveles de irradiancia, o sea, muy buena actividad del sol, una muy buena cantidad de kilovatios hora por metro cuadrado, entonces uno dice, uy, energía solar es una muy buena opción. Pero si estamos en La Guajira, donde la actividad de los vientos es fantástica, allá se podría utilizar, como se está haciendo y como se está desarrollando, proyectos de energía eólica. Y todo eso llega a través del sistema interconectado. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, prendemos la luz en la casa, ahí estamos recibiendo toda esa mezcla de las diferentes fuentes de energía. Qué interesante. Bueno, ahora, esta clase de proyectos, ¿qué tipo de energías buscan reemplazar? ¿Qué logran? Bueno, miremos lo siguiente que ha pasado en Colombia. Eso que a veces nos cuesta trabajo reconocer las cosas buenas que nos han ocurrido. Mira lo que ha pasado en los últimos 4 años. Nosotros hace 4 años, de toda la matriz de energía eléctrica, teníamos alrededor de un 0.2% de energías renovables no convencionales, o sea, las que les estaba mencionando ahora. A hoy tenemos entre 12 al 13%. Es un punto positivo. ¿Eso para qué sirve? Para que cuando se calcula algo que es el factor de emisiones, es decir, qué tanto CO2, qué tantos gases de efecto invernadero se producen por cada kilovatio hora que los colombianos consumimos, eso tiende a bajar. Entonces tenemos un impacto muy positivo sobre el clima. Y lo otro es que hace que nos vayamos alejando de los fósiles paulatinamente y le apostemos hacia algo que es la descarbonización de la generación de energía. Y esto va muy en sintonía con los acuerdos de París, con el Pacto de Glasgow, es decir, con esos compromisos internacionales que ha hecho Colombia. Es absolutamente necesario que pensemos en esa transición de la matriz energética y se siga impulsando esta actividad para que podamos cumplir esa palabra que Colombia ha empeñado con la comunidad internacional. Ahora, ¿qué tan representativo, digámoslo así, es el impacto de esa clase de energías cuando hablamos de mitigar el cambio climático? Muy relevante, pero quiero hacer una acotación. Las energías renovables ayudan mucho, pero seguramente voy a decir algo que es controversial y ojalá en algún momento podamos hacer un programa sobre esto, es que la energía nuclear, las nuevas tendencias de energía nuclear, las nuevas tecnologías como los reactores de cuarta generación o los pequeños reactores a futuro, también pueden ser una alternativa muy importante por considerarse tecnologías de bajas emisiones. ¿Cuál es el problema que en este momento tenemos, por ejemplo, con estas tecnologías? Y con una que olvidé mencionar, que es el hidrógeno, es que aún dependen en gran medida de la minería. Por ejemplo, para construir un aerogenerador necesitamos minería de cobre, minería de carbón para poder fabricar el acero, asimismo también para los paneles solares. Y tenemos ahí todavía un asunto tecnológico que falta y es cómo cerrar el ciclo, digamos, de estos aerogeneradores, de los paneles solares, cuando ya una vez no sean utilizados. Insisto entonces, son una herramienta muy importante, pero aún falta más desarrollo en investigación, en tecnología, para que a largo plazo no solamente sea un asunto de reducir emisiones de gas de efecto invernadero, sino también la huella ambiental de nosotros los seres humanos acá en el planeta. Ahora que mencionabas también el tema de las hidroeléctricas, uno también se pregunta por qué no se están o no se está pensando en este tipo de proyectos como ocurría décadas atrás. ¿Qué está pasando? Sí, para Colombia las hidroeléctricas han sido muy importantes justamente porque nosotros somos un país expuesto al fenómeno del Niño. Entonces, cuando pensamos en hidroeléctricas decimos, uy, no podemos centrar toda la energía, la generación de la energía en el país en los embalses, porque resulta que si se bajan los embalses, entonces nos quedaríamos sin energía y entraríamos en una crisis energética. Por eso se ha apostado a diversificar la matriz. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque las hidroeléctricas también generan
emisiones de metano, emisiones de CO2. Entonces, por eso se le deja aparte, por eso no se considera una energía renovable no convencional, sino se considera una energía renovable convencional, sí, de bajas emisiones, pero no tan bajas emisiones como si lo logra la energía fotovoltaica, la energía eólica. Y hay una que no hemos mencionado, que también se está desarrollando en Colombia, aunque creo que tiene unos problemas, y es la generación de hidrógeno, porque lamentablemente cuando uno mira la ruta de hidrógeno en el país, de aquí a 2030 el mayor énfasis se está haciendo en hidrógeno azul, que es un hidrógeno que se obtiene del metano. Entonces finalmente es una energía renovable que está conectada y muy acoplada a un combustible fósil. Entonces ahí sí creo que hay que hacer un ajuste en el próximo gobierno con respecto a esa ruta del hidrógeno. Pero también es interesante que Colombia pareciera un país atractivo para proyectos de energías renovables, ¿no? Total. ¿Por qué? Hay varias razones. No solamente tiene que ver con nuestra geografía y con los fenómenos climatológicos que acá suceden, sino también porque existen estímulos tributarios, particularmente la ley 1715 ha generado unos fomentos muy importantes para la generación de este tipo de proyectos. Esas son dos razones, entonces, insisto, unas de localización geográfica, segundo, estímulos tributarios, y una tercera también es que hay un estímulo de todo el mercado para darle más oportunidad a las renovables. Algo que ha pasado en muy pocos países de América Latina, incluso del mundo, es darle oportunidad a los proyectos de energías renovables en las subastas. En las subastas, tanto de generación de energía como en las subastas de cargos por confiabilidad. Entonces, son toda una cantidad de estímulos que no solamente son de orden económico, sino también por nuestra privilegiada localización, lo que favorecen que de diferentes países del mundo estén mirando hacia Colombia como uno de los grandes generadores de este tipo de energías de bajas emisiones. Y frente a otros países, ¿cómo está Colombia en ese proceso de transición energética? Bueno, podemos hablar que Colombia tiene un papel de liderazgo en América Latina con respecto a transición energética, a movilidad eléctrica, y aunque obvio uno quisiera que la tarea se hiciera mucho más rápido, yo siento que Colombia en ese sentido va muy bien. ¿En dónde tendremos nosotros dificultades cuando pensamos en generación de energía y emisiones? Cuando pensamos en la energía, pero alimentaria, porque resulta que en Colombia lo que está produciendo más emisiones de gases de efecto invernadero no es nuestra matriz eléctrica ni nuestra matriz de generación de energía en general, sino la transformación del uso del suelo, por un lado, deforestación y ganadería. Entonces miren cómo estos temas terminan mezclándose, pero esa mezcla no impide que reconozcamos el avance tan significativo que está teniendo nuestro país. Y ahora, ¿el Estado está respaldando ese tipo de interés? ¿Hay, podríamos decir, estímulos quizás para ese tipo de inversiones en esas energías? Uh-huh. ¿O cómo lo ve usted? Sí, ¿Más un interés privado, tal vez? Sí. Hay dos asuntos interesantes que quiero mencionar. El año 2019 tuve la posibilidad de participar en una mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y también con la Comisión Tercera, Comisión Quinta en el Congreso de la República. Y se llegó a una decisión muy positiva para el país y fue dejar exentos de IVA, por ejemplo, los paneles solares, los inversores y reguladores de carga, que son insumos muy importantes para los proyectos. Esto como para poner un ejemplo. Y vemos entonces que hay generación de estos proyectos por parte de la industria privada, pero también pues hay que recibir con alegría que Ecopetrol, que tradicionalmente pues ha sido una empresa enfocada en los fósiles, ya le esté apostando a la generación de hidrógeno y adicionalmente también esté impulsando la creación de parques fotovoltaicos. Uno de los sueños que nosotros tenemos desde la academia y desde las ONGs es que Ecopetrol a un futuro próximo se convierta en esa empresa ejemplo para América Latina y para el mundo de una verdadera transición energética a medida que se conecte cada vez más con este tipo de proyectos. Hay una sensación, o por lo menos en mi caso lo percibo así, si bien pues los beneficios son muy altos, no hay que desconocer que también es una inversión costosa, este tipo de herramientas, ¿no? ¿Ese sigue siendo una limitante o usted también que cree que qué tipo de barreras seguimos teniendo en nuestro país para lograr estas inversiones en energías limpias? Creo que hay unas barreras que todavía hay que lograr eliminar. Y tiene que ver no para los grandes proyectos, sino para los proyectos de autogeneración. Es decir, si cualquiera de los televidentes en este momento dijera, oiga, yo quiero tener un proyecto de autogeneración, es decir, producir su propia energía en la casa, ahí todavía los costos son muy altos. Entonces, cuando la gente hace el cálculo de cuánto le vale el kilovatio hora
con su empresa convencional de energía o haciendo su propio proyecto, ahí dice, no, yo prefiero continuar como estoy. Eso es algo que todavía falta, insisto, eliminar este tipo de barreras. Y segundo, en Colombia todavía falta implementar masivamente los medidores de la energía en las casas inteligentes y que sean bidireccionales, es decir, que no solamente permitan recibir energía de la red, sino también inyectarle energía de la red. Eso ya está pasando en muchos países del mundo y permite que la gente le venda de sus casas energía al sistema. Entonces, esos dos estímulos seguramente van a ayudar a que la autogeneración sea una realidad en nuestro país, porque por ahora la autogeneración está enfocada en proyectos rurales, pequeños, con subsidios a través de algunas empresas que ayudan para que la gente lo pueda hacer, pero ahí es donde todavía tenemos talanqueras y hay que trabajarle fuerte a eso. Es verdad. Bueno, ahora, doctor Camilo, ¿cómo estamos en las regiones? ¿En qué departamentos se está invirtiendo más para proyectos de esta clase? Bueno, yo siento que regionalmente tenemos un gran problema y es que las zonas no interconectadas del país, es decir, todas las que no van a través de la red de transmisión nacional, todavía están utilizando en gran cantidad diésel y mucho tipo de combustibles fósiles. Por ejemplo, si miramos San Andrés Islas, por ejemplo, si miramos en las zonas del sur del Putumayo, Guainía, Guaviare, Casanare, todavía todas estas regiones que en la periferia están desconectadas utilizan combustibles fósiles, los municipios enteros. Ahora, ¿qué ocurre? Claro, Guajira, en la costa Caribe, vemos un impulso muy importante de estos proyectos, pero son proyectos macro que no impactan positivamente a las comunidades. Entonces, en La Guajira hay algo que ojalá sea reevaluado en los próximos gobiernos, y es que las comunidades ven cómo sobre sus casas van los cables de alta tensión transportando energía para el resto del país mientras ellos viven en pobreza energética, mientras ni siquiera tienen acceso a saneamiento básico. Entonces yo creo que esas asimetrías tan fuertes que llevan a inequidad y a infelicidad y al sufrimiento de estos pueblos definitivamente debe ser atendido de una manera diferente, y por eso ahí hay que incluir en los planes de desarrollo un concepto fundamental que es el de justicia climática o justicia ambiental. ¿Y hay algunas condiciones claves que deba tener cada terreno o la geografía para que sea viable y rentable este tipo de inversión en los paneles solares? Sí, de hecho hay algunas modificaciones técnicas en el que se deben hacer al marco regulatorio de la distribución de la energía. Ese es un asunto relevante. El segundo es el estímulo para estos proyectos, un estímulo adicional a los proyectos de autogeneración. Y lo otro es que se necesita una mayor institucionalidad ambiental pendiente de qué es lo que está pasando en este momento con esos fósiles de los que les hablo que se están utilizando en las regiones, porque muchos son combustibles de contrabando, por un lado. Segundo, muchos de esos hacen parte de unas redes que se aprovechan de la escasez de los combustibles para cobrarlos muy caros y además frenar el ingreso de tecnologías que ya nos ha pasado, particularmente en Guainía tuvimos esas limitaciones con un proyecto de fotovoltaica que habían unas organizaciones, pues no del todo muy lícitas, que se estaban oponiendo a que nosotros lleváramos un proyecto fotovoltaico. Y evidentemente son unas organizaciones que tienen interés sobre seguir utilizando los fósiles. Es decir, hay unos asuntos también de conflictividad socioambiental en estos municipios que hay que atender, sin duda. Sí, caso por caso. Ahora, doctor Camilo, mencionábamos al comienzo del programa que una compañía alemana invertirá $700 millones en proyectos solares en Colombia. La compañía habló de llegar en el futuro con proyectos de hidrógeno verde, pero si no estoy mal, usted también nos habló de hidrógeno azul, o me equivoco. Sí. Quisiera así es. Primero que nos explicara la diferencia entre estos dos y también cómo ve la llegada de este tipo de proyectos y el respaldo económico para este tipo de proyectos en nuestro país. Sí, hay que aclarar que cuando se habla de hidrógeno, no inmediatamente debemos pensar asociarlo ya a bajas emisiones y a la panacea. Más del 98% del hidrógeno en el planeta proviene de origen fósil. Más del 98%, ¿no? Entonces, se ha clasificado por eso en tres los hidrógenos: hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris. ¿Cuál nos interesa de todos estos tres? El hidrógeno verde, porque es aquel que se obtiene a través de la hidrólisis, es decir, cuando uno le pone corriente. Seguro la teleaudiencia puede recordar en Caracol cuando se hacía experimentos de colegio de ponerle como corriente al agua, salía vapor. Así se obtiene por hidrólisis, ya sea con energía solar o energía fotovoltaica. Es el hidrógeno verde. El problema que tenemos con el hidrógeno azul
es que sigue dependiendo del metano. Y lo mismo pasa con el hidrógeno gris, que depende incluso hasta del carbón, del metano también, pero del carbón. Entonces, esos no son los que nos interesan, porque siguen acoplados a las cadenas fósiles. El que nos interesa, insisto, es el verde, del que está hablando la compañía alemana, que permite además almacenar la energía eólica, permite almacenar la energía fotovoltaica, no necesariamente con grandes baterías de litio, sino justamente en ese energético tan relevante que es el hidrógeno. Pero el problema que le vemos a la hoja de ruta, cuando se mira lo que está haciendo la proyección del gobierno nacional de la hoja de ruta de aquí al 2050 incluso, es que de aquí al 2030 el acento principal está en el desarrollo de proyectos de hidrógeno azul, lo que hace que sigamos pegados y dependiendo de los combustibles fósiles. Entonces, hay que insistir en que ojalá esa ruta del hidrógeno sea reevaluada en lo que se espera de aquí al 2030 para que realmente la apuesta sea hacia el hidrógeno verde. Pues realmente es un tema del que necesitamos socializar muchísimo más. Es muy interesante. Es muy apasionante, sí, es verdad. Y bueno, es como el presente futuro, diría uno, ¿no? Doctor Camilo, ahora hablemos de esa regulación, de esa clase de mercado, ¿cómo está? ¿Es sencillo para la entrada de inversionistas locales? Hablemos de esos inversionistas locales. Yo creo que hay un problema y tiene que ver con el equilibrio financiero. Ese es el punto nodal, el punto de quiebre. ¿Cuál es la razón? La ley 1715 permite que los inversionistas puedan recuperar el IVA, es decir, se les hace una devolución del IVA cuando realizan este tipo de proyectos. Entonces, para las grandes empresas no hay problema porque pueden apalancar ese 19% en muchos de los insumos con los retornos que van a tener, con la inversión que tienen, no tienen rollo. Pero cuando son pequeñas empresas las que quieren realizar estos proyectos o comunidades que quieren realizar los proyectos, tienen esa talanquera. Y es que no pueden decir, bueno, yo me voy a gastar un 19% más que más adelante me van a devolver. Entonces, ahí viene un problema económico y lo segundo, hay un problema burocrático, porque hacer los trámites de devolución del IVA es complicado. Y se los cuento ya como una experiencia institucional que hemos tenido con la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano realizando proyectos comunitarios en La Guajira. Y es que cuando viene ese asunto de, bueno, vamos a pedir la devolución del IVA, resulta que muchos de los habitantes de acá hablan es guayunaiki, los formatos de la UME están en español, entonces no están en su lengua, una cantidad de procesos, de formalización de asociaciones y muchas de estas comunidades pues no viven, sobreviven. Entonces esa cantidad de requisitos necesitan un enfoque territorial que en este momento la normatividad no tiene. Entonces, genera unas asimetrías para poder acceder a las tecnologías. Entonces, claro, chulito en decir, oiga, en Colombia hemos avanzado mucho en los proyectos macro de generación de energías renovables, pero aún tenemos todas estas barreras sociales, culturales y económicas que permitan acceder a los proyectos de autogeneración para las comunidades en la ruralidad y sin duda también para los ciudadanos cuando en su casa quieran montar un proyecto como estos. Claro, pues qué interesante, qué oportuno, a propósito de esa inversión, a propósito de este parque al que les mencionábamos, hablar de este tema porque, reitero, pues ya es el presente futuro y también ya hay que empezar a despejar tantas y tantas dudas y tantas barreras como lo acaba de mencionar. Doctor Camilo Prieto, fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano, profesor en Cambio Climático de la Universidad Javeriana, usted ha sido muy amable. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. A ustedes, Daniel, mil gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad y que ojalá impulsemos el hidrógeno verde en Colombia. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, gracias por conectarse con nosotros aquí en Sala de Prensa. Como siempre, es un placer saber que nos eligen para estar también bien informados. Feliz noche, feliz fin de semana.